Los siguientes minutos que vienen están cargados de mucha emoción, mucho respeto y también mucho cariño por el protagonista que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Se trata de Bigas Luna, ese hombre que mostró a España, y su cine desde una sensualidad, un goce, una especie de dolor visceral. Es un cine desmedido, exquisito, que casi se huele, es alucinante. Este viernes se estrena el documental Vigas por Vigas, que nos descubre a ese referente de la cultura de este país, a un hombre que siempre entendió la vida como un arte y que sus amigos y su familia han intentado aglutinar en una pieza muy especial. Mira. Yo, uno de los disgustos más grandes de mi vida fue el día que descubrí que no había leche dentro de los pechos de las mujeres, porque yo estaba convencido de que había leche. ¿No te da envidia lo del niño o qué? Me da envidia, pero todavía no. Yo si fuera mujer, tendría uno detrás del otro. No, si fueras mujer, te aseguro que no tendrías uno detrás del otro, Vigas. Tú no conoces mis hormonas femeninas. Recibimos hoy a dos personas que han impulsado ese trabajo, Aitana Sánchez Gijón y Carlos Sanz, de Tricicle. ¡Pasen, pasen! Hola, mamá. Por favor. Bueno. Muchas gracias, Carlos y Aitana, por venir casi en representación de un colectivo bastante numeroso, de gente que le quería, que trabajó con él, que estuvo a su lado, gente muy importante de este país, pero que al final es imposible traerlos a todos, ¿no? ¿Cómo estáis? Bien. Muy contentos de estar celebrando a Vigas esta noche contigo. Sí, ¿no? Sí. Es lo que decía, que cada vez que sale este tema de Vigas hay una carga especial, ¿no? De emoción, mezclada con respeto, pero también con diversión. ¿Cómo podríamos explicar al que no lo conociera lo especial que era Vigas? Sí, complicado. Yo siempre digo, hay personas que al fallecer hacen que la vida de los que le rodeaban no sea tan bonita ya, sea un poquito menos bonita, ¿no? Y es el caso de Vigas y es el caso de aquellos que le habíamos tenido cerca, ¿no? En mi caso, era mi amigo del alma, mi amigo íntimo, y era una persona con un universo propio. Era una persona cargada de vida, optimista, siempre con una palabra maravillosa para cualquier persona y con una capacidad de seducción extraordinaria. Amante de la naturaleza, en fin, tenía tantas virtudes que vimos que había que hacer algo después de su fallecimiento para que la gente conociera esta personalidad tan extraordinaria. Bueno, desaparición precipitada, como todas las de la gente, pero quizá más, ¿no? Nadie se esperaba, que se fue muy pronto Vigas, ¿no? Demasiado pronto. Con la vitalidad que desprendía, Sí, a mí ¿no? además para mí fue un shock que estuve, porque yo ni siquiera sabía que estaba enfermo, realmente lo sabía muy poca gente, los más cercanos, el núcleo más duro, y a mí me pilló ensayando y cuando recibí la noticia pues, casi tengo un colapso, o sea, realmente lo había visto la última vez hacía un año en una medalla de oro de la Academia y por suerte cenamos juntos esa noche y le pude decir que le quería. Ya se lo había dicho muchas veces, pero recuerdo que la última vez que lo vi yo le dije que le quería. Oye, yo quiero seguir hablando de Vigas, pero en contadas ocasiones en este programa hacemos algo que nos gusta mucho, que es irnos del espacio habitual y recrear algo donde, si puede ser, a través de la escenografía nos conectemos todavía más con el tema. Así que hemos montado un campo en mitad de un plató. Muy adecuado. ¿Os parece bien? Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, venid. Ahí está. Tú por aquí, Carlos por aquí. A mí me han dejado un trozo de piedra. Bueno, yo creo que Vigas se reía. Yo aquí dices... Ah, vale, gracias.
Es que he visto tanto Oye, Pedrusco, hijo mío. Perfecto. En contacto con la naturaleza. Sí, esto a Vigas le gustaba. Esto le hubiera encantado a Vigas. De hecho, en los últimos años se reencontró, ¿no?, con el medio rural, era como muy neorrural, hacía su pan, vivía hacía mucho tiempo en el campo, era como si fuera una extensión suya, ¿no? Yo digo que era un país tecnológico. Sí. Porque le gustaba el campo, la naturaleza, como tú dices, se hizo su huerto ecológico, Sí. Se compró 5 burros, las gallinas, y todo el día estaba recogiendo sus lechugas como si fueran joyas auténticamente. Sí, ¿no? sí. Y luego te daba de comer con las cosas Sí. de su huerta y te daba su pan. Sí. Y luego hacía una cosa muy, muy bonita, y es que él cada día hacía una cara del alma. Sí, sí. Y entonces con tinta china iba cogiendo pues ramitas del campo o hojas secas, lo que encontrara, y entonces a lo mejor hasta tú tienes alguna Sí, sí, cara sí, del yo alma, tengo ¿no? un recuerdo precioso Sí, de una sí. vez que vino al programa y al día siguiente me llega, eso lo hacen casi nadie, lo hace, ¿no? Una cara que es, mira, esto lo hice anoche cuando volví a casa. Entonces, un trozo de mí para ti es una cosa. Sí, sí, sí. Bueno, además, ¿estáis de acuerdo que contaba las cosas como si sucedieran por primera vez? Sí. Es decir, te interesaban una barbaridad, te decía, hago pan. Sí. Y de repente el hecho de hacer pan cogía una importancia que tú nunca habías reparado, Exacto, ¿no? exacto. Era un gran vendedor, ¿no? O cuando hablaba de los ajos, que hubo una Sí. época en que hablaba de lo beneficioso que era comer, no un ajo, no, muchísimo. Muchísimo. Y de hecho él exudaba ajo por todos sus poros. Sí, sí. Celia, la pobre, estaba de ajo hasta aquí. Y tuvo también un momento que yo recuerdo cuando fuimos a estrenar Volaverunt, que lo presentamos en el Festival de San Sebastián. En ese Sí. momento, en todas las entrevistas, en todas las ruedas de prensa, hablaba de las bondades del carajillo. O sea, también tuvo un momento de defender el Claro, carajillo. lo como básico, algo. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, te salías convencido de que había que tomarse un carajillo cada mañana. Oye, estamos ante un toro de Osborne mítico, no por casualidad. Estamos viendo imágenes de ese documental proyectadas sobre el toro. Quiero agradecer a nuestros compañeros de arte, han montado Precioso, ¿eh? una cosa que... Habría que aplaudir, ¿eh? Había que aplaudir aquí, ¿eh? Pero... En fin, todos sabemos lo que supone jamón. Yo creo que el batacazo que le da a la moral, a la corrección, al cine español, ahí nacen Bardem, Moyas, Pere López, bueno, es impresionante. Pero habría que explicar también la obsesión que tenía por los toros de Osborne, ¿no, Carlas? A mí me lo contó una vez y creí que era broma, porque como era un cachondo, nunca sabía si era verdad. Él dice que en la película Jamón rodan con un toro, que creo que están los monegros, Sí, sí, y hay sí. una escena en que le rompen los testículos Sí. al toro. Por lo tanto, cae una gran pieza negra, que son, vamos a decirlo claramente, la hora que es, son los huevos del toro, que él guardaba en su despacho. Sí. O sea, lo tenía como una pieza de arte, ¿no? Después de la película, él se llevó los huevos del toro a su despacho y estaba, yo recuerdo haberlos visto, y estaban allí. Es que Vigas se creó este mundo que él acuñó una palabra, una expresión, que era el brutalismo ibérico. Sí. Todo aquello que representara, que en sus películas, especialmente en Jamón y luego en Huevos de Oro, representa aquel machismo tan ibérico, aquella cosa tan básica, no sé cómo decir, la tortilla de patata, el toro, Sí, sí, sí. el cejijunto, esa cosa, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero ese mundo que en España sabemos todos lo que es, Sí. a él le seducía y al mismo tiempo necesitaba como expresarlo, ¿no? Ponerlo, y lo hizo en Jamón y lo hizo en muchas Sí, películas. pero y al Sí. mismo tiempo, claro, todo ese brutalismo, pero con unas referencias desde Goya, Buñuel, Sí, sí, claro. pasado por su propio universo y con algo que te conecta Sí. con cosas que vienen, que son muy serias y muy importantes en nuestra cultura y en nuestra manera de entender Era la un vida. genio, ¿podemos hablar de eso? Yo creo que Con sí. lo que cuesta Yo a veces también lo creo. definir, ¿no? Yo creo que sí. Sí, Ha había habido genialidad ahí. Ha habido 2 o 3 personas que me han dicho que viendo la película han pensado en Dalí. No saben muy bien por qué, pero Sí. han pensado en Dalí. Y yo digo que es que en realidad pienso que Vigas era un niño, como todos los genios, porque Sí. yo creo que para llegar a ser genio no hay que perder mucha parte del niño, ¿no? Sí, sí. Porque al final estás jugando y jugando creas y creando descubres y a lo mejor llegas a ser un gran talento. Ya. Y en este sentido, Vigas jugaba cuando hacía películas, jugaba cuando cultivaba su huerto, jugaba cuando ensayaba con los actores, cuando comía. Ya. Era un eterno niño maravilloso
Sí, además era un hombre del Renacimiento, porque realmente hay una faceta de Vigas que es mucho menos conocida, que es esta faceta de artista plástico. Sí, era un enorme artista plástico que está todavía por sí, descubrir. Tiempo al tiempo, vamos. Dentro de poco me contabas tú que van a hacer una ahora en exposición Málaga importante en Málaga. sobre la obra. todo su trabajo. Pero realmente, además, hacía algo que estaba muy mezclado eso con su amor a la naturaleza, su huerto. De repente él, hay un término que utilizan en Japón, que son los wabi-sabis, ¿no? Que es dejar que una obra de arte se acabe de hacer por el paso del tiempo y la acción de la naturaleza. Tiene enterradas, de hecho, obras, ¿no? Que van ahí, están Claro, todavía. de repente él cogía sus guiones, ¿no? Y los ponía en su huerto uno encima de otro y dejaba que la erosión de la lluvia, del viento, del tiempo, luego intervenía y a lo mejor le ponía un cubo de pintura, pero estaba muy conectado con Era todo. impresionante. Ojalá este documental, que ya sabemos también el circuito y la difusión que tienen los documentales, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un primer paso, ¿no? De los muchos que vendrán. Oye, déjame que toque también un tema. Siempre he comentado, por eso del morbo, de cuando Vigas se pone a rodar sexo de una manera explícita, dura. Yo te he oído en algunas entrevistas tuyas que tus primeros contactos fueron un poco que te quedaste flipada. Es que acababa de hacer Bámbola y yo estaba aterrada. Exacto. Me llamó para hacer la camarera del Titanic. Sí. Entonces yo dije, vale, pero a mí no me sacas en bolas, ¿eh? Y la verdad es que en ninguna de las dos películas salgo desnuda, porque por otro lado él era muy respetuoso y llegaba hasta donde tú quisieras llegar, ¿no? Pero todos dicen que se dejaban llevar. O sea, yo he leído a Moya, a Bardem, que decían, no sabíamos qué estaba pasando, pero de ahí quizá la genialidad. Estábamos en pelotas en los Monegros dándose con unos jamones, pero sabíamos que eso, estábamos seguros. Sí. Si lo había pensado Vigas. O sea, jugaba fuerte, ¿eh? Sí, ¿no? sí. Pero bueno, también tenía un lenguaje muy poético y muy sutil. Por momentos podía ser muy brutal y muy explícito, y luego de repente muy sugerente y un erotismo de una delicadeza alucinante. Creo que sabía ¿no? proteger muy bien al actor, ¿no? El actor se sentía protegido. Hoy contaba una anécdota a Javier Bardem acerca de que un día también se bloqueó, empezó a hacer mal la secuencia y entonces mandó a que todo el mundo abandonara el plató y que trajeran un poco de jamón y de queso y unas copitas de vino. Y se sentó. Javier no entendía nada, porque con lo deprisa que se va en el cine y con que todo el mundo, bueno, pues él... Y entonces dijo, bueno, cuéntame, ¿y qué? Y cosas tuyas, de tu vida y no sé qué. Y entonces el otro, y me dijo, es que yo lo que quiero es que veas que esto es más importante que lo que vas a hacer ahora. A mí me pasó algo parecido. Esto es lo importante. También. Le quitaba importancia a las cosas. ¿no? Absolutamente. Hay un momento en la película en que su mujer le dice, él le pregunta a su mujer, ¿qué te pasa? Y ella dice, estoy estresada. Y él, con toda tranquilidad, dice, pues desestrésate. Sí, de Porque él sencillo. era así, ¿no? Las cosas las veía desde este punto, digamos, de ir a buscar las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Sí. ¿Creéis que de verdad ha quedado en todos nosotros, los que le conocimos, los que le conocisteis más, que en la última época? Esta gente marca, ¿no? O sea, de alguna manera se mete en ti y en tu manera de ser. Y puedes aplicarlo, ¿no? Sí, a mí me vienen constantemente frases de ¿no? Vigas, porque además era un visionario, estaba siempre adelantado a su tiempo. Era el más joven de los jóvenes directores. Cuando hizo La Juani, por ejemplo, que ves cómo está rodada esa película y dices, esto lo ha dirigido un señor de no sé cuántos años, y, ¿no? Es curioso. Estaba constantemente en contacto con la gente muy joven, daba talleres de cine y tal, y se alimentaba mucho también de eso, de las nuevas tecnologías, y de repente vaticinaba unas cosas que de repente pasaban, ¿no? Y están aquí, y él siempre estaba por delante. Bueno, pues ese Vigas por Vigas, ahí está, que además recordar ya para acabar que parte de un material que encontráis, ¿no? Detectáis que existe, que son muchísimas horas que se había grabado en los últimos años. Eso no sé si era muy conocido. No, eso fue, yo creo que el quid de esta película, ¿no? Porque teníamos la necesidad de hablar de Vigas, pero también queríamos huir del documental, digamos, estándar, ¿no? Testimonial y demás. Entonces, Carmen Chávez, una guionista que trabajó con Vigas los últimos años, nos advirtió de unas cintas que había en unas cajas en un almacén que tenía Vigas, de una época en la cual él grababa con una DV8, allá donde fuera, iba, colocaba la cámara, casi ni se preocupaba del plano y lo rodaba todo. Entonces, claro, se acumularon 500 y pico cintas, de las cuales ha habido que hacer pues mucha selección, pero claro, ahí ves reflexiones personales, relaciones amistosas, frases magníficas, planos que rodaba cosas, una mancha que él descubría en el suelo y a partir de ahí creaba un poema.
Y dijimos, Como hablaba bueno, en italiano cuando estaba contento. cuando estaba Sí, ¿eh? contento, sí. Esto Es estar en su cabeza, ¿no? De la manera más es estar típica. en su cabeza y exacto. Y aquellos que no le han conocido, con este documental se darán cuenta de que era una persona verdaderamente especial, ¿no? Y tremendamente tierna y afectuosa y muy sensible. En fin, claro, yo es que... Claro, hay una pasión aquí. Hay una casi de- pasión que, por cierto, la pasión era uno de sus elementos también, que él siempre, ¿no?, hablaba mucho Sí, sí, de sí. la pasión. Pues ahí está Vigas, en el recuerdo, ¿no? Muy presente, muy presente. Gracias por ese trabajo a todos los que habéis colaborado, que sois muchos. Un beso también para Celia, su mujer. Y yo creo que hay muchos herederos de Vigas. Algunos ni lo saben, pero lo son, porque así es el buen cine que cala, ¿no? Gracias por venir, Carles, Aitana. Volvemos en un momento. Hasta ahora mismo. Venga. Sweet juice.